En lo que hoy es Guatemala y el sureste de México floreció la cultura maya, una de las más desarrolladas en la historia de la humanidad. Algunos de sus logros matemáticos sobrepasaron los de los antiguos griegos y romanos, y sus cálculos astronómicos fueron sumamente precisos. Los mayas empezaron a practicar una agricultura elaborada 1000 años antes de que los aztecas llegaran al Valle de México y lograron mantenerse independientes de los españoles hasta entrado el siglo XVII. A pesar de todos sus avances, la gran civilización maya fue una de las más olvidadas desde la misma conquista española y aún está nuestros días. Solo 3 códices, papeles pintados con glifos y símbolos que narran eventos históricos, y 2 crónicas, el Popol Vuh y el Chilam Balam, sobrevivieron la conquista. A principios del siglo XIX, sus mayores ruinas eran completamente desconocidas y nadie tenía idea de cómo descifrar los fascinantes glifos presentes en los códices. Hasta ahora, y gracias al trabajo minucioso de muchos estudiosos en todas partes del mundo, se ha logrado formar un cuadro bastante amplio y detallado de la antigua vida maya. El cimiento de la civilización maya fue la agricultura. Para el año 1000 AC o antes, los mayas ya disfrutaban de un sofisticado sistema agrícola caracterizado por el riego, la rotación de cultivos, el desarrollo de una variedad de productos como el maíz, el frijol, la calabaza, el aguacate y otras plantas nutritivas, y un entendimiento detallado y exacto de las estaciones del año, así como su relación con los eventos astronómicos. Construyeron una sociedad especializada y estratificada que empezó a florecer en las grandes y bellas ciudades de la Edad Clásica a partir del año 2000 DC. La sociedad clásica estaba dividida en varios estratos: la familia real, una pequeña pero prestigiosa nobleza, un poderoso grupo de mercaderes, diestros artesanos y una amplia base de campesinos, los Makehualov, que sostenían todas estas escritura con su trabajo y su astuta ciencia agrícola. Fue en el periodo clásico entre 2200 DC y 900 DC aproximadamente cuando los mayas refinaron su cultura y ampliaron sus esferas de influencia por todo lo que hoy es el sur de México, Guatemala, Belice y Honduras. El centro de poder fue fluctuando entre unas 50 o 60 grandes ciudades que se iban sucediendo en el dominio comercial y militar de territorios regionales sin acabar de organizarse en un único centro imperial absoluto. Los centros de poder y prosperidad empezaron en ciudades como Tikal y Huacatún, pasando más tarde a centros como Calcamul y Palenque. Las ciudades tenían centros ceremoniales donde se practicaban la astronomía divina y el sacrificio humano. Los nobles se desangraban para obtener visiones místicas de sus dioses y predecir el futuro. Toda la antigua vida maya se organizaba de con los elementos básicos de la vida diaria: el agua, los cultivos, la guerra, la vida y la muerte. Desde el
Después de 900 DC comenzó un periodo caracterizado por su dinamismo político y por sus rápidos cambios culturales. Alrededor de este año los centros culturales clásicos sucumbieron con una rapidez asombrosa, pasando el poder a nuevas ciudades. Todavía no se saben las causas de esta crisis, pero parece que hubo problemas de sobrepoblación, guerras constantes o posiblemente largas sequías y invasiones de tribus del norte. Entre 900 y 1440 DC, las batallas entre los mayas se recrudecieron. Los mayores centros de esta época eran Chichén Itzá y después la ciudad de Mayapán, que floreció hasta 1440, tiempo en que la civilización maya empezó a distinguirse, entrando en franca decadencia. Los mayas quedaban a la llegada de Cortés en 1519 mantenían todavía los conceptos religiosos de sus ancestros, sus conocimientos agrícolas y su grado de alfabetización, pero ya habían abandonado las antiguas ciudades con sus grandes templos y solo prestaban lealtad a caciques de reducida influencia política. Durante la época colonial, los españoles siguieron sujetando a los mayas el nuevo sistema de gobierno y convirtiéndolos a la fe católica. Desde entonces, las comunidades mayas se han tenido que adaptar a la situación política que se les ha impuesto, aún a pesar de la fuerte represión que han sufrido en Guatemala y los agudos conflictos con las autoridades mexicanas. Los mayas han logrado mantener viva su cultura. En la actualidad hay entre 4 y 6 millones de mayas que siguen habitando las mismas zonas donde floreció su antigua cultura. Siguen apegados a su propia forma de vida y hablan una veintena de idiomas mayas. Algunos aún practican artes tradicionales como los textiles, que no han cambiado de estilo en más de 1000 años. Otros han asimilado la cultura moderna y practican la ingeniería química o la ciencia informática. La gran mayoría practica en escala reducida la agricultura tropical que desarrollaron sus ancestros y mantienen muchas de sus costumbres originales, como la música ceremonial y ciertas prácticas medicinales y religiosas. Durante más de 3000 años, los mayas han mantenido una perspectiva cultural única que ha sobrevivido a través del tiempo y que se mantiene aún viva en el siglo XXI.